Vamos a hablar de ecología, de sostenibilidad y por eso, como siempre, tenemos al director del mundoecológico.es, Antonio Quiris. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Bueno, cuéntanos, Antonio, ¿de qué vamos a hablar en esta semana? Pues vamos a hablar de un proyecto que se ha iniciado, y además pionero, en España, en el sur de nuestro país, en Granada. Estamos hablando de la conversión pues de un cultivo a otros usos y también mucho más sostenibles. Aparte de poder utilizar esos recursos para mejorar lo que es la posibilidad de desplazarnos contaminando menos. Ajá. Bueno, y para esto entonces hoy vamos a tener la oportunidad de poder hablar con Álvaro Costa, gerente de Alcohol Biotech. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, sobre todo nosotros, como siempre comentamos, ¿no? La intención es buscar la fórmula de la sostenibilidad e intentar entre todos ser un poquito más ecológicos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y desde, en concreto, Alcohol Biotech, ¿cómo colaboráis a ello? ¿Cómo pretendéis alcanzar esta sostenibilidad? Bueno, como empresa estamos focados en la base de la pirámide. El modelo de los combustibles fósiles es idéntico al modelo de los biocombustibles, en el cual hay tres pasos. Hay la producción, que es la base, después hay el refino de aquel que fue producido en la base y finalmente la distribución de lo que fue refinado. Al estar nosotros localizados en la base, o sea, en la producción, controlamos todo la cadena de valor hasta arriba. Eso significa que tenemos un potencial de creación de riqueza y de valor muy fuerte y que lo intentamos utilizar lo mejor. Para eso desarrollamos variedades vegetales que sean optimizadas para la producción de biocarburantes. O sea, inventamos variedades que los agricultores van a poder plantar para entonces otros poder usar esa biomasa obtenida para producir biocombustibles de manera sostenible. Hola, buenos días, Carlos. La pregunta es, ¿qué tipo de cultivos estáis desarrollando de forma pionera en Granada y para qué van a servir? ¿Para los coches? ¿Para industrias? Cuéntanos. Bueno, nosotros somos un poco fanáticos con la caña de azúcar y te lo comento. Como se nota por mi acento, yo también soy brasileño, viví en Brasil durante 20 años, a pesar que soy español. Y allá en Brasil todos los coches son flex, o sea, funciona con gasolina y etanol, y el país tiene etanol en todas las gasolineras desde el año 75. O sea, es un modelo confirmadamente sostenible, incluso por varias ONGs de sostenibilidad. Y solo se debió eso a que el país optó por el uso de la caña de azúcar. Ahora, el problema que tenemos en España es que la caña de azúcar, nosotros pensamos que solo crece en ambientes tropicales y eso no es verdad. De hecho, en el sur de España teníamos largas plantaciones, vastas plantaciones de caña de azúcar, pero que se usaban solamente para producción de azúcar. Al final, esas plantaciones no pudieron competir con las plantaciones de remolacha azucarera. Y entonces lo que vamos a hacer es resucitar ese mercado, pero ahora con un nuevo foco que es para la producción sostenible de biocarburantes. Para eso es necesario desarrollar un híbrido de caña de azúcar con alguna especie vegetal nativa que permita a ese híbrido crecer y prosperar en ambientes que tengan frío y que sean secos, como es el caso del sur de España, y en Italia, en Portugal, Grecia, y en fin, y porque en el año 2020 Europa va a querer que básicamente el etanol siendo usado sea de origen de la celulosa y no más del azúcar. Con lo cual, en nuestro país sí que habría una posibilidad realmente de poder llevarlo a cabo. Exactamente, de hecho la mitad nosotros mismos no lo sabíamos, pero es que casi a unos 20 años atrás, no muy lejos, casi la mitad del azúcar que consumíamos en España venía de la caña de azúcar producida localmente. Entonces tenemos un gran potencial en ese cultivo porque tenemos condiciones que para el resto de Europa es que son tropicales. Y la idea entonces es pasar a usar ese potencial
para crear un laboratorio de desarrollo de variedades de caña de azúcar que sean principalmente para producción de biocarburantes, como el ejemplo que os comenté del año 2020, cuando Europa va a querer que el etanol que nosotros usamos en nuestros coches sea de origen de la celulosa y no más del azúcar, porque es considerado algo comestible. Y también de nuevas variedades de caña de azúcar para exportación, o sea, tendremos laboratorio gracias a nuestra sociedad con el Ayuntamiento de Motril para producir variedades de caña de azúcar para exportación y también para uso para biocarburantes en Europa. Es muy importante porque sí que hay polémica cuando hablamos de biocombustibles, y si vamos a quitar vegetales que pueden alimentar al mundo. En este proyecto en concreto lo que hacen es convertir la caña de azúcar para que sea celulosa, es decir, para que pueda ser convertida en biocombustible. Una pregunta, Carlos, ¿cuándo se supone que llegaría esto a una gasolinera? O sea, ¿cuándo podríamos encontrar un surtidor que tenga pues este tipo de combustible? Y la pregunta es, contamina muchísimo menos, por supuesto, ¿no?, que el fósil, el combustible fósil. Bueno, los biocombustibles y concretamente el etanol son considerados carbon neutral, o sea, neutros de carbono, porque pasa que tiene lo que en el mercado de carbono se llama adicionalidad. Eso significa que se han originado de una planta que ha consumido CO2, o sea, dióxido de carbono durante toda su vida, y que el único motivo de haber sido plantada fue porque eventualmente sería usada para producción de biocarburantes. Uno puede ser dueño de toda la floresta amazónica, eso genera cero carbono. ¿Por qué? Porque eso ya está, ya no estamos inventando una nueva selva amazónica. Pero entre tanto, si plantamos apenas unas cuantas hectáreas para producción de etanol, entonces ya estaríamos teniendo beneficios de carbono. Y además la propia molécula de etanol es una molécula oxigenada y en la explosión dentro del motor ella genera oxígeno que por su vez es usado para la propia explosión, y por eso es que el etanol tiene un octanaje de 103, que es una barbaridad comparado con la gasolina. Y por otro lado, claro, estamos hablando también, decía Antonio, de llegar a las gasolineras. Esto para la economía, digamos, de cada uno, para el bolsillo, al final, supondría, o qué supondría, podría ser la pregunta realmente para cada uno de nosotros que utilizáramos este tipo de combustible. Bueno, yo os invito a que vayas a la gasolinera que Abengoa tiene aquí en las tablas en Madrid y vais a ver que la última vez que pasé allá el etanol estaba así como 90 céntimos. Eso es, o sea que visiblemente bastante más barato que la gasolina. Una cosa que no sabemos en Europa, que es curioso e interesante saber, es que Brasil, cuando implementó su programa de bioetanol, no lo hizo porque es ecológico ni nada de eso. Incluso yo personalmente, la palabra biocombustible me parece que ha generado la idea de que los biocombustibles, que la única parte buena que tiene es que son bio, y eso no es verdad. De hecho, cuando Brasil implementó su programa, lo hizo porque él descubrió que no tenía cómo pagar por importaciones de petróleo, y entonces el beneficio que cambiar para los biocombustibles genera para una sociedad, para un país entero, es increíble, porque dejas de gastar dinero, de exportar dólares para comprar petróleo, porque pasas a no necesitar más de hacer eso porque ya tienes tu propio petróleo, entre comillas. Es increíble, la verdad. ¿Qué otros tipos de plantaciones se pueden utilizar para ese tipo de producción de combustibles? Si tenéis en mente alguna, o es posible realizar un tipo de plantación distinto en nuestro país o en Europa. Bueno, de nuevo Brasil viene como un ejemplo interesante, porque cuando comenzó allá pensaron en usar cazava, que es un tipo de raíz que crece en ambientes semidesérticos y que perfectamente podría ser implementado en el sur de España, incluso porque también tiene una función alimentar. O sea que si al final no se genera etanol de cazava, pues muy bien, se puede perfectamente vender y para producción de forraje o incluso alimentación humana. O sea, otro ejemplo que me viene a mente es
hay muchos híbridos que también producen de caña de azúcar. Uno que me ocurre ahora es uno desarrollado en una universidad de Estados Unidos, que además de producir azúcar también produce aceite, o sea que también podría ser usado para la producción de biodiesel. O sea que las posibilidades, como dije, estamos en la base de la pirámide, las posibilidades son enormes. Bueno, pues Álvaro Costa es gerente de Alcohol Biotech, que ha sido un placer haber hablado contigo y haber conocido un poquito más sobre esta propuesta, y que bueno, que seguramente esperemos que alcancemos sobre todo esa sostenibilidad de la que siempre estamos hablando y que no solamente nos favorece a nosotros, sino evidentemente a nuestro planeta, que es algo que tenemos que ir consiguiéndolo. Así que Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Y Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros.